Entonces, para iniciar, para poder comprender de una manera más adecuada en qué afecta la toma de vibraciones en las industrias, vamos a sacar 5 minuticos y vamos a hablar un poco de estos tipos de mantenimiento que uno normalmente encuentra en la industria. Entonces, existen tres tipos o tres formas de primarios de mantenimiento, lo cuales son el mantenimiento contra averías, el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. Entonces, esto es como un breve pues recorderis para poder entender en qué nos afecta el análisis de vibraciones y qué nos puede pues ayudar a mejorar en nuestras industrias y por qué sería importante que todas las empresas implementaran pues este sistema. Entonces aquí encontramos el mantenimiento contra avería. El mantenimiento contra avería consiste en reparar un equipo que ha sufrido una falla catastrófica y nos generó una parada en la planta y nos está afectando tanto el proceso productivo y sobre todo nos está haciendo perder dinero, porque si nosotros tenemos una máquina parada que no teníamos previsto que se iba a detener, la producción se va a detener, vamos a empezar a perder dinero y ahí es cuando vamos a empezar a recibir, por decirlo así, el jalón de orejas de los gerentes o de los jefes para que esta máquina vuelva a iniciar a trabajar y vuelva a generar plata. Entonces la máquina tiene que volver a trabajar en el menor tiempo posible. Este tipo de mantenimiento es considerado como el más costoso que se puede generar en la industria. Se puede estimar que este mantenimiento puede costar entre 3, 4 o 5 veces más que si se realizaría la misma intervención, pero programada. Entonces, este mantenimiento principalmente, ¿qué es? En este caso vamos a tomar el ejemplo del rodamiento. El rodamiento fue el que se dañó en este reductor y nos paró la máquina X. Entonces, lo más normal es conseguir el rodamiento y cambiarlo. Entonces, ahí estamos incurriendo nosotros en otro error. Porque, ¿qué es lo principal cuando me suceden estos percances? Es yo preguntarme cuál fue la causa por la cual el rodamiento falló. Porque como lo vimos en las presentaciones anteriores, los rodamientos son como unos fusibles. Entonces, si los rodamientos, la máquina está trabajando bien, el rodamiento no tiene por qué fallar. En este caso, el rodamiento sintió algún componente mecánico que no estaba operando de la mejor manera y se generó la falla. Entonces, siempre que nos ocurran esto, lo mejor es tomarnos 15, 20 minutos y empezar a analizar qué ocurrió que generó que este rodamiento se dañara y así, de este modo, encontrar la causa raíz. Entonces, pasemos al mantenimiento correctivo. Entonces, el mantenimiento correctivo es cuando uno detecta que hay una falla, pero esta falla no es tan grave que la máquina puede seguir trabajando. Entonces, en este caso vemos, por ejemplo, que nuestra máquina está botando aceite. Eso es un problema, sí, es un problema porque lo ideal sería que esto no estuviera botando aceite. Pero esto no nos impide que la máquina deje de funcionar. Entonces, cuando uno observa esto, tiene que asimilar que tengo un problema. Si está derramando aceite, tengo que chequear o monitorear la medida del aceite para que la máquina no se quede sin aceite, que ahí sí sería un fallo contra parada o una falla catastrófica. Entonces, la principal diferencia que existe entre el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo es que el mantenimiento correctivo es que detectamos una falla que tenemos que arreglar, pero no es muy significativa. El mantenimiento predictivo es cuando programamos la máquina para ser intervenida, ya sea por mantenimiento, por prevención, porque detectamos que hay una falla, por muchas maneras. Entonces, el mantenimiento predictivo es esencial para lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un equipo que nos va a ayudar a detectar unas fallas incipientes en la máquina, que si esas fallas no son corregidas o no se le prestan la mayor atención, van a ir ascendiendo su criticidad y cada vez van a ser una falla más problemática. Entonces, ¿cómo nos anticipamos nosotros al problema? Hoy en día encontramos pues muchos equipos que nos ayudan a
pues a detectar estas fallas. Entonces tenemos, por ejemplo, el análisis de vibración, podemos obtener equipos que midan la temperatura, medición de velocidad, monitoreo de análisis de corriente, termografía, ultrasonido y análisis de lubricante y desgaste de partículas. Todas estas actividades son muy importantes, que lo ideal sería uno realizarlas para poder saber en qué estado se encuentra la máquina. Entonces, en este caso y en la tarde de hoy, nos vamos a enfocar en el análisis de vibraciones. Entonces, ¿por qué nosotros debemos realizar análisis de vibraciones en nuestras plantas? Entonces, todas las máquinas vibran. Una máquina encendida vibra. Cuando yo estoy hablando, estoy generando vibraciones. Cuando yo golpeo una cuchara con un vaso, estoy generando vibraciones. Entonces, ¿por qué yo debo realizar un análisis de vibraciones en mi empresa? Como ya lo mencioné anteriormente, todas las máquinas vibran, pero yo tengo que identificar qué vibraciones son normales para las condiciones de operación que yo tengo o qué vibraciones son anormales para las vibraciones que tengo. Entonces, se han generado anteriormente había muchos mitos que no, que es que yo le coloco la uña y si la uña me brinca es que las vibraciones son muy aceleradas. O cogían un destornillador y colocaban la pala, por ejemplo, un destornillador de pala y colocaban la pala en la máquina y colocaban el mango en el oído y que aumentaban la vibración. Entonces, había gente que era capaz de predecir cuando un rodamiento estaba empezando a fallar o había que cambiarlo o ya estaba mal. Entonces, uno con el tiempo llega a conocer las máquinas y por ejemplo, un ingeniero de mantenimiento, un técnico que esté en una planta 8, 9 horas diarias, él conoce su máquina, cómo suena y cómo vibra. Y en ocasiones uno logra percibir y dice, ve, esta máquina me está como sonando raro, e incluso sucede hasta con los carros. Hay veces uno se monta el carro de uno y dice, ve, este carro me le está sonando algo en este lado, pero eso es porque ya uno conoce la máquina, pero en sí no, el cuerpo humano o el oído no está tan entrenado para decir, esto está vibrando y el componente que está fallando es por esto. Entonces, encontramos acá 3 tipos de equipos para analizar vibraciones. Entonces, el primero que vamos a explicar cómo que es un equipo que es para realizar rutas de mantenimiento. Entonces, este equipo es muy práctico porque yo puedo generar mis rutas de mantenimiento de 50, 80, 100 puntos. Yo voy a configurar cada punto en mi equipo. Configurar es que saber qué máquina voy a analizar. Entonces, que yo tengo una máquina de tanta potencia, una máquina que está girando a tanta velocidad, incluso a los equipos le puedo conectar un sensor de temperatura, entonces puedo verificar la temperatura. Todos estos equipos son muy prácticos para yo realizar rutas de mantenimiento, ¿cierto? Pero entonces estos equipos toman la vibración, entonces yo los asimilo que estos equipos funcionan como tomar la foto en ese instante, porque yo coloqué el sensor y él me captó la vibración de ese momento. Pero entonces yo a estos equipos realizo una ruta de mantenimiento, por ejemplo, cada 3 meses. Entonces, si yo detecté un indicio de falla en un rodamiento, yo voy a quedarme con la duda y voy a decir, el rodamiento, cuando mira a fallar, ¿será que me aguanta? ¿Lo tengo que cambiar? ¿No lo tengo que cambiar? Entonces, todas las máquinas presentan síntomas. No es que una máquina, por ejemplo, a las 2 de la tarde estaba en perfecto estado y yo lo monitoreé y todos los parámetros de temperatura, análisis de aceite, vibraciones, estaba bien. Y en 3 minutos cambió y ¡pum!, se dañó, falla catastrófica. Todas las máquinas al operar van presentando síntomas, como también los presentamos, por ejemplo, nosotros cuando nos enfermamos. Vamos presentando fiebre, vamos presentando desaliento, vamos presentando escalofrío. Lo mismo le pasa a todas las máquinas. Entonces, yo diagnostiqué un rodamiento que tiene indicio de fallas, pero nuestro próximo ruta de vibraciones es en 3 meses, pero entonces en 3 meses pueden pasar muchas cosas. Puede que el rodamiento me aguante,
puede que no me aguante, puede que se me dañe, puede que no se me dañe. Entonces aquí pasamos a un equipo de vibraciones que se denomina online. ¿Por qué es online? Porque yo lo puedo conectar a la red, conectarlo al PLC de la máquina y él me va a monitorear las 24 horas del día. Entonces, si yo tengo una máquina que es muy esencial para mi aplicación, para mi operación, y si se me daña, se me va a parar la máquina, podría instalar un equipo de estos que me puede monitorear el equipo 24 horas al día. Entonces, ya pasé de tomarle la foto de vibraciones en ese instante a generar un video, porque ya estoy tomando las vibraciones 24 horas al día. También tenemos otro equipo que son como más sencillos, que son los famosos, se les denomina los lápices de vibraciones, que estos nada más me entregan un valor, y ese valor se denomina valor RMS, que más adelante pues en la charla vamos a explicar qué es el valor RMS. Entonces, a diferencia de los dos equipos, en lo online y en ruta de vibraciones, este equipo no está en la capacidad de generar ni ondas de tiempo ni espectros. Entonces, él simplemente me va a entregar un valor. Ese valor es un número. Entonces, yo ese número lo voy a entrar a evaluar en la tabla de la ISO 10816, que esa es la tabla de severidad de la ISO. Entonces, en esa tabla, esto que estoy explicando acá es como lo vamos a ampliar en la próxima presentación. Para las personas que no se hayan conectado, el día de hoy vamos a hablar conceptos muy básicos que son muy importantes para entender el análisis de vibraciones. Entonces, más o menos en 10 días, nosotros les estaremos pues informando qué hacer, vamos a ampliar todo esto. Entonces, estos equipos no tienen ni onda del tiempo, ni espectro, que sí tienen el equipo online y el equipo para ruta de vibraciones. Entonces, estos equipos son muy prácticos porque yo no necesito mucho conocimiento, simplemente verifico el valor con el tipo de máquina, si es tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, voy a identificar y a decir, mi máquina está en verde está en óptimas condiciones, en amarillo hay una alarma o en rojo tengo una falla, pero la desventaja que tengo es que yo no sabría de dónde proviene esa vibración que me está generando dicho problema, a diferencia de los dos equipos que me generan un espectro y puedo identificar esa falla por qué se generó. Entonces vamos a hablar allá qué es un equipo de vibraciones. Entonces, un equipo de vibraciones es prácticamente una computadora que está conectada a un acelerómetro. Dentro de esta computadora van a haber una serie de software que me van a ayudar a analizar. Entonces, eso es con el paso de la tecnología. Entonces, lo principal para esto que tiene que tener un equipo de vibraciones es la transformada rápida de Fourier. Esta transformada rápida de Fourier surgió más o menos entre los años 60 y 70, y desde esta fecha fue que empezó a evolucionar esta tecnología de la transformada rápida de Fourier. Entonces acá vamos a ver acerca de un colector de datos. Entonces, un colector de datos, como lo mencionaba anteriormente, es un equipo que sirve para captar las vibraciones o los pulsos eléctricos que vienen de un sensor. Entonces, yo un colector de datos le puedo conectar sensores de corriente alterna, corriente directa. Existen varios tipos de acelerómetros dependiendo de su sensibilidad, que lo vamos a ver más adelante. Le puedo conectar sensores de velocidad, puedo medir desplazamiento, velocidad, aceleración. Adicional a esto, puedo configurar unos filtros, que son los denominados filtros pasa alta y pasa baja. Entonces, esta parte de filtros pasa alta y pasa baja hace parte de la próxima presentación, que eso ya es un tema con más profundo, pero para que más o menos nos vayamos empapando y las personas que son como curiosas pueden ir investigando en su casa. Lo más importante del análisis de vibraciones es yo conocer mi máquina, saber qué componentes tiene la máquina y a qué velocidades está girando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una caja reductora donde el cual tiene 10 piñones, por ejemplo, y está girando
a 1000 revoluciones por minuto, él me está generando una frecuencia de paso de piñones de 10.000. Entonces, si yo me voy a enfocar nada más en los 10.000, yo no necesito realizar una medida muy grande, por ejemplo, desde 0 hasta 30.000. Entonces, yo configuro mis pasaltas y mis pasabajos para medir exactamente la frecuencia que yo necesito. ¿Eso cómo lo logro? Configurando el número de líneas y el valor F+. Entonces, el número de líneas y el F+ me sirven para variar la resolución del espectro que yo quiera ver. Por ejemplo, si yo tengo un equipo que está midiendo a 400 líneas y está girando a 1250 Hz, el tiempo de captura que se va a demorar mi colector de datos en procesar todos esos datos sería más o menos de 0.3 segundos. Entonces esto se demora mi computadora en realizar esa serie de cálculos, que ya vamos a ver cuáles cálculos son, para generar una onda del tiempo y un espectro y poder determinar qué componente de la máquina es la que me está elevando la vibración. Entonces vamos a ver qué es la transformada rápida de Fourier. Entonces, en la parte de acá vemos una forma de onda compleja. Si ustedes ven que sube, baja, sube, baja, sube, baja, en la forma de onda es complicado uno determinar qué equipo o qué componente de la máquina me está generando la falla. Entonces, esta es la forma de onda compleja. Y esto es lo que me realiza la transformada rápida de Fourier. Entonces, él saca las frecuencias de la onda y me las descompone. Entonces, por ejemplo, me va a decir, vea, esta es una frecuencia, esta es otra frecuencia, esta es otra frecuencia, esta es otra frecuencia, y aparte, dependiendo pues de la frecuencia de onda, me va a ubicar unos espectros. Entonces, él desintegró esta onda y me generó este espectro. Desintegró esta onda de la forma de onda compleja y me generó estos espectros. Entonces, yo ya con estos espectros y conociendo mi máquina, por ejemplo, yo sé que este motor está girando a 50 Hz. Entonces, si este espectro está a 50 Hz, yo ya sé que este espectro o esta excitación viene del motor. Si yo tengo este acople y sé que el acople tiene 50 dientes y está girando a 1000 revoluciones por minuto, la frecuencia de paso va a ser 50.000 y yo lo encontré acá. Entonces ya logré determinar de que este espectro viene del acople y así sucesivamente. Entonces esta es la función principal que se generó entre los años 60 y 70, que es la transformada rápida de Fourier, que es desintegrar una forma de onda compleja en muchas ondas simples para poder generar espectros e identificar de qué componente proviene y qué es lo que me está fallando. Entonces, por ejemplo, acá vemos que acá ya se logra identificar falla en el rodamiento, se encontró desalineación y balanceo y puede haber un diente averiado del engranaje. Entonces ya con el espectro podemos determinar qué falla, qué está fallando y qué tanta es la severidad. Entonces, pero la severidad ya le hablamos pues en la forma de onda. Entonces esto es lo que hacen los dos equipos, como por ejemplo el equipo que acabamos de explicar, el online y el de ruta y vibraciones, que no hace el del valor RMS. Entonces aquí vamos a hablar un poco de cómo funcionan los acelerómetros. Entonces los acelerómetros son unos materiales piezoeléctricos. El acelerómetro es el encargado de generar la vibración. Entonces el acelerómetro está compuesto por una masa sísmica y un cristal piezoeléctrico. Entonces el acelerómetro se debe colocar, por ejemplo, si vamos a analizar un rodamiento, lo más cercano que se pueda al rodamiento, obviamente pues sin poner en riesgo la seguridad de nosotros, porque si hay partes donde hay girando poleas, piñones, que meter la mano es muy peligroso. Entonces se debe colocar lo más cercano que se pueda al rodamiento, pero sin sacrificar la seguridad de nosotros. Entonces está compuesto por una masa sísmica y un cristal piezoeléctrico y unos componentes electrónicos. Entonces al sensor
Al sensor estar colocado en las máquinas, la vibración de la máquina se va a transmitir al sensor. Por medio de la masa sísmica y el material piezoeléctrico se van a generar unos movimientos. Estos movimientos van a generar unos pulsos eléctricos que van a llegar al colector de datos y él los va a convertir en vibraciones. Entonces, los acelerómetros más comunes son de 10 miligravedades o 500 miligravedades. Entonces, dependiendo de mi aplicación, yo necesito seleccionar el tipo de acelerómetro que sea más adecuado para mi aplicación. Entonces, por ejemplo, se genera un movimiento y yo tengo un acelerómetro de 100 miligravedades. Si él detecta una corriente eléctrica de 100 miligravedades, equivalen a una gravedad en la unidad pues de vibración, una unidad que la podemos asimilar más fácil. Entonces, hay equipos de vibraciones que se le pueden conectar diferentes tipos de acelerómetros. Entonces, siempre que vamos a conectar un acelerómetro a un equipo de vibraciones, tenemos que verificar cuál es la resolución, por decirlo así, del acelerómetro, porque si conectamos un acelerómetro de 100 miligravedades y configuramos el equipo a 500 miligravedades, entonces él nos va a generar pues una vibración incorrecta. Entonces, ¿cómo debemos realizar el montaje de los acelerómetros? Entonces, existen varios tipos, varias bases para realizar el montaje de los acelerómetros. Entonces, existen acelerómetros que son con imanes planos o imanes de dos polos o mediante adhesivos, o también existen unos que se pueden instalar fijos por medio pues de pernos a la máquina. Entonces, dependiendo de qué tipo de cómo montemos el acelerómetro, él va a tener una resolución. Entonces, acá vamos a ver unas pequeñas recomendaciones a la hora de montar o de tomar la vibración en los acelerómetros. Entonces, acá vemos que el acelerómetro es plano, pero va a ser montado en una carcasa que es circular, por decirlo así. Entonces, esto no se debe realizar porque él va a tener muy poco contacto, el acelerómetro, con el equipo que está vibrando. Entonces, esto va a ser como un concentrador de esfuerzos y la vibración va a llegar nada más en este punto, entonces nos puede variar la vibración. Entonces, ¿qué se recomienda, por ejemplo, cuando tenemos un acelerómetro plano en una superficie circular? Conectarle un adaptador o se le puede instalar un imán de dos polos que ya me permite el montaje en bases circulares. Como los acelerómetros convierten la vibración en voltaje, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a realizar el montaje del acelerómetro, los imanes que esto tiene son imanes muy potentes. Entonces se va a dar el caso que uno va a realizar el montaje del acelerómetro y el imán nos ganó y colocamos el acelerómetro con mucha presión, entonces generamos un golpe. Como ellos captan la vibración, ellos en ese momento generaron un pulso de corriente muy elevado, entonces generaron las vibraciones, sintieron unas vibraciones muy aceleradas. Entonces, cuando esto sucede, si nosotros realizamos la medición en ese instante, la medición que nos va a salir es una medición errónea porque no está captando las vibraciones de la máquina, sino que captó las vibraciones del golpe. Entonces, cuando nos sucede eso, es recomendable esperar entre 15 a 20 segundos a que esa vibración del golpe se reduzca y ahí sí podamos analizar y se tomen las vibraciones de la máquina como tal. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Como estos imanes son tan potentes, montar el acelerómetro de forma ladeada con el fin de que reducir al máximo pues este golpe. Entonces, con los acelerómetros son instrumentos muy delicados. Si se caen, si generamos los golpes y eso, se pueden descalibrar. Entonces, se recomienda una vez por año verificar pues el estado de los acelerómetros, y si está pues por fuera del rango y están descalibrados, se recomiendan una vez al año calibrarlos. Entonces, aquí vamos a hablar del tiempo de estabilización de los acelerómetros. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una ruta muy larga y generamos el golpe y tenemos 90 máquinas, esperar 20 segundos para 90 máquinas, el tiempo que nos vamos a demorar va a ser muy largo.
Entonces, ¿por qué es recomendable hacer? Si vemos acá en esta gráfica, vemos que la vibración venía normal de la máquina, pero por cualquier motivo, el acelerómetro que está midiendo le generamos un golpe y generó este aumento de vibraciones. Pero este aumento de vibraciones no es generado por la máquina, sino por cualquier factor que golpeamos el acelerómetro o estábamos tomando la medición y movimos el cable y el acelerómetro medio se movió. Acá se genera una pendiente. Esa pendiente se denomina la curva de Skid. Acá se generó el punto de vibraciones y él acá se empezó a estabilizar. Entonces, ¿por qué debemos de esperar los 15 a 20 segundos para que esta curva disminuya y logre llegar a las vibraciones adecuadas? Entonces, acá tenemos dos ejemplos. El primer ejemplo, cuando estamos midiendo y generamos un golpe sobre la medición. Acá nos alteró todo. O cuando generamos un golpe y empezamos a medir, entonces todos los valores que nosotros necesitemos en este rango nos van a quedar alterados porque no tomamos la vibración como era. Luego él se estabilizó y nos va a servir pues unos datos, pero perdimos mucha información. Entonces acá encontramos, todos son los acelerómetros, pero tienen diferente forma de tomar la medición. Entonces tenemos el tipo probeta, los acelerómetros de dos polos magnético, los acelerómetros magnético plano, los acelerómetros que, por decirlo así, es como una cinta doble fase. Entonces se pega en el equipo y pega el acelerómetro y ahí la mantiene. Acá son los acelerómetros que se utilizan como con una pega, entonces podemos decir que se le echaron Loctite. Entonces cuando es Loctite ya se puede decir que es para dejarlo fijo, pero igual pues uno con una presión él se retira. Y estos ya son los que son con pernos. Entonces estos que son imanes, tenemos que tener precaución porque los imanes entre más se calientan pierden como más capacidad de estar en ese momento, entonces pierden como por ejemplo la fuerza. Entonces acá vamos a ver una pequeña tablita. Entonces acá tenemos el acelerómetro tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Resulta que los acelerómetros tienen una resonancia. La resonancia es como el punto de excitación máximo donde la vibración se elevó. Entonces no sé si a ustedes les ha pasado que cuando por ejemplo prenden un ventilador o lo apagan, él va con un sonido y en un momento cuando está acelerando se aumentó el sonido y volvió a estabilizar. Quiere decir que por ese rango de velocidad pasaron por una zona de resonancia. Esto hace parte de la presentación que vamos a realizar luego porque ya es un tema un poco más complejo. Entonces, ¿por qué mencioné esto? Si vemos el tipo 1, la zona máxima de resonancia la encontramos a 1000 Hz o 1 kHz. Pero si ustedes logran ver la línea negra, él se empieza a levantar más o menos entre 200 a 300 Hz. Entonces, si yo con el acelerómetro tipo probeta voy a tomar la vibración, por ejemplo, en un engranaje que tiene 50 dientes y está girando a 2000 revoluciones por minuto, voy a encontrar que la frecuencia de paso de engranaje sería 10 kHz. Entonces vemos que ya pasó el valor de resonancia máximo. Entonces este acelerómetro o el tipo de medición que tomamos no sería el adecuado porque pasó por una zona de resonancia del acelerómetro y la vibración se nos va a aumentar. Entonces, como pueden ver, el acelerómetro que nos da una mayor rango para medir sería el conectado por medio de pernos. Entonces, por ejemplo, el SmartCheck, que fue el equipo que yo les mostré al inicio, que es el equipo online, él se puede conectar por medio de pernos, le podemos colocar imanes de dos polos o le podemos colocar imanes planos o igualmente pues colocar cualquier método pues de ese montaje. Entonces esta tabla me pareció muy importante porque, como lo mencionamos anteriormente, cuando yo voy a analizar vibraciones yo tengo que conocer mi máquina y tengo que saber a qué velocidad está girando y cuáles son las frecuencias que se me pueden generar. Entonces esto es importante para yo determinar con qué acelerómetro yo estoy midiendo y que no pueda pues como caer en un error. Entonces, como lo mencionamos anteriormente, los acelerómetros tienen una sensibilidad.
Dependiendo del tipo de aplicaciones, es la sensibilidad que yo necesito. Generalmente los acelerómetros más comunes son de 100 milivoltios por gravedad, que equivalen a 0.1 voltios. Entonces, si ese material piezoeléctrico se movió y generó un 0.1 voltios, generó una gravedad de movimiento. Entonces, cuando vamos a tomar vibraciones, lo más crítico para un analista de vibraciones o para un equipo de vibraciones tomar la medición son equipos que están girando a muy poca velocidad. Entre el equipo gire más lento, más tedioso va a ser para el equipo captar esa vibración. Entonces, por ejemplo, cuando hay equipos que son de velocidades muy bajas, ya no se utiliza acelerómetros de 100 milivoltios por gravedad, sino que ya se utilizan, por ejemplo, acelerómetros de 1 voltio sobre gravedad. Entonces, ya serían acelerómetros muy grandes, pero una vibración ya genera un voltaje más grande. ¿Por qué? Porque entre el equipo esté vibrando más despacio, entre el equipo gire más despacio, va a ser menor la vibración. Caso contrario pasa para los equipos que están girando a velocidades muy altas. Van a necesitar sensibilidades más pequeñas porque se van a generar vibraciones muy elevadas. Entonces, tenemos que tener presente la sensibilidad del sensor, de pronto para no configurar el colector de datos con una sensibilidad equivocada a la del sensor. Y tenemos que saber qué máquina vamos a medir para poder tener el acelerómetro que sí me cumpla pues esas características. Entonces son como los principales criterios que uno debe tener a la hora de seleccionar un acelerómetro. Entonces ya entramos a las funciones de un analista de vibraciones. Entonces vemos que el analista de vibraciones tiene principalmente 4 funciones. Detectar si hay un problema. Cuando ya detectó si hay un problema, lograr ver qué tan grave es el problema, determinar cuáles fueron las causas del problema y luego verificar si el problema se resolvió. Entonces, en las rutas de vibraciones, llegó un analista de vibraciones y tomó 90 puntos. Entonces, él en ese momento que tomó la vibración, él no puede determinar si el equipo está bien o está mal. Él luego le toca llegar a su oficina, descargar los datos al computador y empezar a analizar. Entonces, una ruta de mantenimiento, dependiendo de la planta, puede ser 80, 90, 100 puntos. Entonces, para un analista de vibraciones es muy complejo empezar a analizar un punto. Entonces, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, un sistema que tiene un motor reductor, 2 chumaceras, tiene que empezar a medir el lado suelto del motor vertical, horizontal, axial. El otro lado del motor vertical, horizontal, axial. Entonces, en 2 puntos ya van 6. Tiene que verificar cuántos pasos tiene el motor reductor y luego verificar las chumaceras. Entonces, en un sistema sencillo como es motor reductor, 2 chumaceras y ventilador, el analista de vibraciones en una máquina puede tener 15 o 10 puntos, pues dependiendo de la máquina. Entonces, para él es muy complejo empezar a analizar punto por punto. Entonces, ¿el qué hace? Como ya los colectores de datos ya han avanzado en la tecnología y se le puede configurar qué máquina voy a analizar, qué rodamiento voy a analizar, qué velocidad voy a analizar, cuál es la potencia del motor de la cual yo voy a analizar. El equipo de vibraciones tiene unas alarmas predeterminadas que son las mismas alarmas de las que mencionamos anteriormente de la tabla ISO 10816. Entonces, al yo configurar el equipo con esos datos que son esenciales para que el equipo sepa qué es lo que voy a medir, él saca unas alarmas. Entonces, cuando el analista llegó a su oficina y descargó los datos, va a empezar a ver un montón de puntos verdes, amarillo, rojo. Entonces, lo verde quiere decir que no hay ningún problema. Lo amarillo es que hay una alerta y lo rojo es que hay algo crítico, por decirlo así. Entonces, ya el analista tiene una base para empezar a analizar y enfocarse en lo más crítico. Entonces, cuando ya él diagnosticó un problema, encontró algo en amarillo o en rojo, él tiene que determinar qué vibración o qué componente de la máquina está vibrando fuera de lo normal que me superó el valor de alarma. Entonces, cuando él detecte el problema, va a verificar qué tan grave es el problema.
Entonces ya el analista de vibraciones con su experiencia y su conocimiento ya logra decir, vea, ese rodamiento está muy malo, programe porque no le va a aguantar, o el rodamiento está empezando a fallar, entonces nos da un poco de tiempo. Pero como lo mencionamos anteriormente, hay fallas que usted la pudo haber encontrado en un rodamiento y dice, ese rodamiento le va a empezar a fallar. ¿Está muy grave la falla? No, no está tan grave. Entonces le dice, pero cuando vaya a hacer una para de mantenimiento es mejor pues que cambie el rodamiento. Y pasaron 3 meses y verificó el mismo rodamiento y el daño no aumentó. Entonces hay fallas que son exponenciales y con el paso del tiempo se van aumentando, como hay otras fallas que simplemente pudo quedar en un indicio de falla y así pudo durar 2, 3 años. Entonces ya cuando realizó el análisis de la causa de origen para determinar qué sucedió, él le pasó un informe de mantenimiento y le dijo, mantenimiento en el ventilador tal, hay un problema en esto, hay una soltura mecánica. Listo, entonces llegó el de mantenimiento, por ejemplo, el analista detectó una soltura mecánica, fue el de mantenimiento, apretó los pernos. Sí, efectivamente, si habían unos pernos sueltos, ya los apreté. Entonces, ¿qué sigue el analista de vibraciones? Ir a verificar que las vibraciones que él detectó si venían en este caso, de una soltura mecánica que él detectó. Entonces, esas son las principales funciones de un analista. Detectar si hay algún problema, diagnosticar la severidad, informarle a mantenimiento y determinar qué sucedió y cuál es la causa del problema y verificar si el problema se resolvió. Entonces, ahora sí vamos a entrar a los conceptos más básicos sobre la vibración. Entonces, ¿qué es la vibración? La vibración es un movimiento oscilante de un cuerpo con respecto a un punto fijo. Entonces, por ejemplo, imaginemos este ejemplo. Acá tenemos un resorte y un marcador y el fondo blanco es una hoja. Entonces, estiramos el resorte. Entonces, al estirar el resorte, él se va a comprimir y va a empezar a oscilar. Entonces, imaginemos que el resorte con el lapicero está girando de esta manera y yo tengo una hoja que la voy a mover. Entonces, a medida de que esto oscila, tengo la hoja que pasa y me va a generar esta onda. Entonces, en sí, esa es la vibración. La vibración es un movimiento armónico de un cuerpo con respecto a un punto de referencia. Entonces, ¿por qué se genera la vibración? La vibración se puede generar por muchas razones. Como mencionaba anteriormente, todos los equipos vibran, pero hay vibraciones que son normales y anormales. Entonces, hay vibraciones, por ejemplo, en una cría vibratoria que vibra mucho, pero, por ejemplo, un ventilador no debe vibrar tanto. Entonces, un causante que genera vibración es la aplicación. Cuando, por ejemplo, hay un diseño inadecuado, por ejemplo, se flecta un eje, hay una mala instalación, se genera una soltura mecánica o hay una desalineación. Siempre van a haber desalineaciones, pero hay desalineaciones que son muy, muy severas, entonces aumentan pues la velocidad. También se puede generar vibraciones por mantenimiento incorrecto, si no se lubricó bien, si no se están apretando los pernos constantemente, si no se está verificando pues el estado de las máquinas. Estas son las principales causas que se generan por la vibración. Entonces la vibración puede generar fallas catastróficas, fallas por fatiga, pérdida de calidad en la producción y molestias al personal. Entonces, en la charla que es más avanzada, que vamos a realizar la próxima semana, la vibración puede generar que una máquina se destruya porque empezó a sonar, empezó a vibrar en la zona pues de resonancia o la frecuencia natural. Entonces, si una máquina está girando cerca a la frecuencia natural de esta, el equipo tiende pues a destruirse. Entonces, eso también hay que tenerle un poco pues de cuidado. Entonces, hay varios tipos de vibraciones. Entonces, en este caso vamos a ver la vibración simple o armónica. Esta vibración se considera armónica cuando solamente tiene un componente. Por ejemplo, en el ejemplo que dimos con el resorte y el lapicero, solamente había un componente que estaba vibrando. En ese caso era el resorte. Pero en la vida real tenemos rodamientos, tenemos ejes, tenemos poleas, tenemos motores eléctricos, porque todo vibra. Entonces, ya existen las vibraciones aleatorias. Entonces, las vibraciones aleatorias es
está compuesta por infinitas vibraciones simples o armónicas de las que vimos anteriormente. Entonces por ejemplo, es la onda del tiempo de un equipo de vibraciones que genera. Entonces, como pueden ver, ya pasamos de una onda muy simple a una onda que tiene muchos componentes. Entonces, como pueden ver, la onda tiene la amplitud y el tiempo. Entonces, como pueden ver, hay un punto cero, positivo y negativo. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, yo analizar la onda así o como la veo en este momento es prácticamente imposible. Yo acá, ¿qué puedo evaluar? Severidad. Puedo evaluar qué tanto está vibrando. Como podemos ver, por ejemplo, este ejemplo está girando hasta -1 y puede llegar, por ejemplo, hasta 3. Entonces tiene una vibración de 0.2, pues sumando lo positivo con lo negativo. Entonces, en una onda de esta yo ya necesito realizar la transformada rápida de Fourier para poder separar cada vibración de esta, que es una sumatoria de muchas vibraciones simples, en una vibración, y poder identificar cada vibración de qué componente proviene. Entonces, ¿qué son las formas de ondas? Entonces, como lo mencionamos anteriormente, las ondas son generadas por los acelerómetros y son choques eléctricos que varían dependiendo de la vibración. Entonces, acá, por ejemplo, vemos que, digamos que acá en un segundo el equipo dio 1, 2, 3 vueltas, pero en un segundo el equipo dio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Entonces, en un segundo, este equipo podemos determinar que está girando más rápido que este. Entonces, ese tipo de ondas se denominan ondas sinusoidales, que son las ondas que solamente tienen un componente, pero en la vida real es muy raro encontrar un tipo de onda de esas, porque las ondas son más compuestas. Entonces, acá vamos a mirar las características de las ondas. Las ondas tienen los valores pico, que es el valor de 0 hasta el punto más alto o la cresta de la onda. Entonces, no siempre el valor pico tiene que ser positivo. En este caso, pues la onda, la mismo que tiene de positivo, lo tiene de negativo. Puede haber el caso en que, por ejemplo, esta subió hasta 7 positivo y lo máximo que bajó fue hasta 2 negativo. Entonces, el valor de 0 al valor máximo de la cresta se denomina valor pico, que en este caso viene siendo 5. También existe el valor pico a pico, que es la sumatoria entre lo positivo y lo negativo, que en este caso sería 10. Y existe el valor RMS, que ya vamos a mirar qué significa valor RMS, que sería 3.5. Entonces, el valor RMS de una onda sinusoidal es muy fácil calcularlo, sería 0.707 por el valor pico. En este caso sería 5 por este valor, nos da 3.5. Entonces, los valores RMS de las ondas sinusoidales son los valores que tiran este tipo de equipo. Como pueden ver, esta es una onda sinusoidal, todas las áreas son la misma. En este caso aplicaría la fórmula, entonces tendría el valor RMS. Ya con este valor lo verifico en la tabla ISO, dependiendo si la máquina es tipo 1, 2, 3 o 4, y logro determinar en qué estado está mi máquina. Si encuentro una alerta, lo voy a encontrar, por ejemplo, en amarillo, pero no voy a determinar qué me está generando esta vibración. Entonces, esa es como la desventaja de estos equipos, que me dicen, vea, su máquina está enferma, pero no le sé decir por qué se enfermó. Pero tiene una ventaja, que uno no necesita mucho conocimiento para manejar estos equipos. Entonces, estos equipos son útiles, por ejemplo, en empresas donde tengan 7 bombas de las mismas. Entonces, por ejemplo, una vez por mes se puede verificar la vibración de estas ondas e ir viendo en el tiempo cómo va variando. Entonces, lo importante de las vibraciones es conseguir valores de referencia, porque como lo mencionamos anteriormente, todos los equipos vibran, pero yo tengo que determinar qué vibraciones son normales y qué vibraciones son anormales. En el momento en que yo logre identificar mis valores de referencia de un equipo, voy a tener el análisis de vibraciones muy acertado, porque yo voy a lograr decir, no, es que hace 2 años esta bomba que yo tengo acá me estaba vibrando a 10 RMS y todavía me funcionó. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una bomba que me está girando a 7, yo ya tengo un valor de referencia y sé que ese equipo me puede aguantar hasta 10 porque ya tengo mi valor de referencia.
Eso también me sirve cuando yo hago reparaciones en las bombas, que sé en qué valor lo dejé. Entonces, cuando yo se supone que hago una intervención en un equipo, se supone que el equipo ya está funcionando en muy buenas condiciones, entonces la vibración debe bajar. Entonces, esta sería como la ventaja y desventaja pues de estos equipos. Entonces, miren la diferencia entre una onda de tiempo de una medición común y corriente a una onda de una sola componente. Entonces, yo esta onda es muy fácil sacar yo el valor RMS, pero cosa muy complicada es yo coger cada valor por valor y empezar a hacer el cálculo. Entonces, lo que hablábamos anteriormente, todo esto lo genera el software o ya pues la tecnología que tenga cada equipo para mirar vibraciones. Entonces, ¿cómo hace el software del equipo cuando tiene una onda compleja? Entonces, esta es la fórmula que él debe hacer. Entonces, la onda debe contar con un gran número de muestras. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos un montón de vibraciones. Entonces, ya tenemos las muestras que nos están mencionando. Durante un periodo de tiempo, cada muestra n, o sea, cada valorcito de esta, el software lo eleva al cuadrado. La suma de los cuadrados se divide entre el número de muestras y luego le saca la raíz cuadrada, y de este valor el software realizó un algoritmo para poder obtener el valor RMS. Entonces, uno lo puede hacer, pero es un cálculo muy tedioso que el equipo se demora un segundo, medio segundo, dependiendo pues de la configuración que yo realicé al equipo. Entonces, acá por medio de este ejemplo vamos a lograr apreciar qué es frecuencia y qué es periodo. Entonces, acá imaginemos que tenemos un ventilador. Entonces, el ventilador tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aspas. Esta es la onda del tiempo. Como es la onda del tiempo, esto es un segundo. Entonces, con la onda del tiempo podemos determinar que este ventilador, con este desbalance que tiene, con este desbalanceo, generó 1, 2, 3, 4, 5 vueltas por un segundo. Entonces, yo ya con este valor logro identificar a qué velocidad está girando mi ventilador. Entonces, volviendo a uno de los ejemplos que colocamos ya con el lapicero y el resorte, en este caso colocamos un desbalanceo en el eje, un comparador de carátula, y vamos a imaginar que está rayando en un papel. Entonces, a medida de que el eje con el desbalance empieza a girar, él va a generar estas ondas, que es lo que hace el acelerómetro, y genera pues ya por medio de la transforma de Fourier el espectro. Entonces, este movimiento se llama armónico simple, que son las ondas sinusoidales. Entonces, la frecuencia es el número de ciclos que se repite en una unidad de tiempo. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de este ventilador? Entonces, logramos identificar que el ventilador está girando 1, 2, 3, 4, 5 vueltas por segundo. Entonces, hertz son ciclos por segundo. Entonces, si a mí me preguntan cuál es la velocidad de este ventilador, como él da 5 vueltas por segundo, la frecuencia de giro del ventilador serían 5 Hz. Entonces, ¿cómo paso yo Hz a, por ejemplo, revoluciones por minuto? Lo multiplico por 60 porque acá nos están diciendo que Hz son ciclos por segundo. Entonces, la frecuencia de giro de este ventilador sería 5 Hz, que equivalen a 300 ciclos por minuto o 300 revoluciones por minuto. Entonces, con la forma de onda nos dimos cuenta la frecuencia, y con la frecuencia podemos determinar a qué velocidad está girando la onda. Luego encontramos el periodo. El periodo es la duración de un ciclo y se mide en unidades de tiempo, que puede ser segundos o milisegundos. Entonces, en este caso, tenemos el mismo ventilador que está girando a la misma velocidad, pero ya encontramos que el periodo es de 0.2 segundos. Entonces, ¿cómo encontramos el periodo? La fórmula de periodo es 1 dividido frecuencia. Como ya hallamos la frecuencia, que es 5, si dimos 1 dividido 5, nos da 0.2 segundos. Entonces, el periodo sería 0.2 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que
cada 0.2 segundos nuestro ventilador da una vuelta. Entonces podemos observar que este es nuestro punto cero, inició, pum, y acá dio el giro completo. ¿Y en qué tiempo está? En 0.2 segundos. Entonces eso lo hallamos con la fórmula del periodo, que es 1 dividido frecuencia, que nos da 0.2 segundos. Entonces esto es una ecuación en que simplemente tiene una variable. Si yo tengo el periodo, puedo hallar la frecuencia. Si tengo la frecuencia, puedo hallar el periodo. Entonces, ¿cuál es la fórmula de frecuencia? 1 dividido el periodo. Si yo sé que mi equipo da una vuelta cada 0.2 segundos, yo hago esta división y hallé mi frecuencia. Entonces, de esta manera yo logro identificar cuánto se demora mi ventilador en dar una vuelta, cuántas vueltas da en un segundo y cuántas vueltas da en un minuto. Entonces, ¿qué sucede si aumentamos la velocidad del ventilador? Entonces, en el ejemplo anterior habíamos dicho que nuestro ventilador daba una vuelta cada 2 segundos. Ya acá nuestro ventilador está dando una vuelta cada 0.1 segundos. Entonces arrancamos en 0, subió, bajó y acá llegamos otra vez a 0. Esto significa un ciclo donde la onda hizo un ciclo completo, subió, bajó y volvió al mismo punto donde arrancó. Esto significa una vuelta en la onda del tiempo. Entonces acá logramos ver que ya el periodo se disminuyó de 0.2 a 0.1. Entonces ya en un segundo, ¿cuántas vueltas dio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Entonces pasamos de 5 vueltas por segundo a 10 vueltas por segundo. Entonces pasamos de una frecuencia de 5 Hz a una frecuencia de 10 Hz y de un periodo de 0.2 segundos a una frecuencia de 0.1 segundos. Por esta razón se aumentó la velocidad a 600 revoluciones por minuto. Entonces, entre mayor sea la velocidad de operación de un equipo, menor va a ser el periodo en tiempo. Entonces, ¿qué sucedió? Se aumentó la velocidad, se disminuyó el periodo y se aumentó la frecuencia. Entonces, con estas dos variables podemos identificar a qué velocidad estaba girando la máquina que podemos analizar. Entonces, ¿qué es la amplitud? La amplitud es un indicador de severidad de la vibración. Entonces, cuando el analista de vibraciones determinó que el rodamiento estaba fallando, encontró en el espectro las frecuencias de falla del rodamiento, él ya entra en la onda del tiempo, encuentra la vibración y logra observar y dice, vea, ese espectro tiene una amplitud de 6 milímetros por segundo, por ejemplo. Entonces, ya él con la experiencia y con el tipo de máquina y con la aplicación, él logra determinar si esa vibración es buena, regular o muy mala. Entonces, acá hay una comparación entre los dos ejemplos que vimos anteriormente. Acá estamos girando a 300 revoluciones por minuto y acá estamos girando a 600 revoluciones por minuto, pero es la misma aplicación a diferente velocidad. Entonces, ¿qué logramos ver? Que a 300 revoluciones por minuto él tenía una amplitud de 5, pero una revolución de 600 revoluciones por minuto él tiene una velocidad de 6, siendo la misma máquina. Entonces, ¿qué podemos concluir con estas dos imágenes? Que cuando vamos a hacer un análisis de vibraciones o una ruta de mantenimiento, lo ideal es que siempre las máquinas estén en las mismas condiciones como se realizó la medición anterior. Como vemos en este caso, aumentó de 5 a 6, simplemente por variar la velocidad. Entonces, si yo estoy en un análisis de la vida real y yo tengo mis valores de referencia y yo tengo mi cálculo a 2000 revoluciones por minuto y luego llegué a medir a 3000 revoluciones por minuto, me va a dar una amplitud mayor. Entonces, ¿yo qué voy a pensar? Uy, no, este equipo desmejoró. Pero no es así, simplemente las condiciones con que yo realicé el análisis de vibraciones no son las mismas. Entonces, acá vamos a ver como un pequeño ejemplo de qué le sucede a un ventilador cuando se encuentra un desbalance. Entonces, acá nos dan las condiciones de operación y nos dicen que nuestro ventilador está girando a 6 Hz, que equivalen a 360 revoluciones por minuto. Entonces, si nosotros hacemos la multiplicación de Hertz, recordemos que son ciclos por segundo.
un minuto tiene 60 segundos. Si realizamos 6 por 60 nos da 3600, entonces tenemos la velocidad y tenemos el número de aspas de este ventilador, que es 8. Entonces vamos a leer el ejemplo. Si se empuja cuidadosamente un bloque de metal a las aspas del ventilador de modo de que cada una lo golpee muy ligeramente al dar vueltas, entonces se agregaría una fuente de vibración adicional. ¿Qué estamos diciendo en este momento? Que nuestro ventilador está girando a 3600 revoluciones, tiene 8 aspas, pero le empujamos una plaqueta de metal al ventilador y cada vez que él realice una vuelta a la aspa de metal que le metimos, por una vuelta completa del ventilador, la aspa va a obtener 8 golpes adicionales. Entonces ya pasamos de una onda que va a tener una componente a una onda que va a tener dos componentes. ¿Cuáles serían esas dos componentes? La primera componente es la velocidad del ventilador, que serían 6 Hz o 3000 o 360 RPM. Y la segunda componente viene siendo el golpeteo de las aspas en ese ventilador. Entonces, acá ya vamos a encontrar las dos componentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es la velocidad de giro, porque da 6 vueltas en un segundo. Y como el ventilador está girando a 6 Hz y tiene 8 aspas, si realizamos la multiplicación 6 por 8 nos da 48, entonces vamos a encontrar un golpe a 48 Hz. Entonces vamos a encontrar, este sería el 1 por del ventilador, el 1 por es como la velocidad de giro, o la frecuencia de golpeteo de las aspas en el ventilador, que aquí ya explicamos que está girando a 6 Hz por 8 aspas nos da 48. Entonces la onda de tiempo que vamos a encontrar en el análisis de vibraciones sería esta onda. Entonces esta onda de acá, si eliminamos cada pico que tiene esto y lo ponemos recto, acá vamos a encontrar la velocidad de giro del ventilador. Pero como en una vuelta están generando 8 golpes, vamos a encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los 8 golpes que me están generando el componente metal al ventilador. Entonces este sería un ejemplo tradicional de un desbalanceo con dos componentes. Entonces, esto porque es un ejemplo muy simple y nada más pues tenemos dos componentes, pero en la vida real, esta es la onda de tiempo de un ventilador de tiro inducido de una caldera. Podemos ver que es una onda no sinusoidal que tiene todas estas componentes. Entonces, en el ejemplo de nosotros tenemos dos componentes, que sería esto, después de realizar la transformada de Fourier, que es descomponer esta onda, de componer todas las ondas que haya acá, entonces acá las descompuso en esto y en esto y nos generó el espectro. Entonces, ¿qué puedo yo identificar con el espectro? Si yo sé que el espectro me tira un valor a 6G, puedo asimilar que este valor equivale, o este espectro equivale a la velocidad de giro del ventilador, y que esto significa el paso de a la vez de mi ventilador. Cosa contraria que yo no podría identificar en esta onda. Entonces, si usted me muestra a mí esta onda, yo no podría decir mayor cosa o decir, vea, a usted le está fallando tal componente. Entonces, por esa razón, es importante la transformada de Fourier. Entonces, aquí está pues la comparación entre una onda de tiempo de dos componentes y una onda de tiempo de un ventilador de la vida real. Entonces, aquí vemos la importancia de la transformada de Fourier. Entonces, vamos a analizar el análisis espectral. Entonces, cuando se mide la vibración de una máquina, se genera una información muy valiosa que es necesario analizarla. El éxito de este análisis depende de la correcta interpretación del análisis a la hora de capturar los espectros. Entonces, acá vemos la misma onda compleja, la descomposición de cada componente de la onda, y acá vemos los espectros. Entonces, con los espectros, como ya lo mencionamos anteriormente, es lo que nos dice qué componente de la máquina está fallando. Entonces, lo más importante que tiene que hacer un analista de vibraciones es saber los componentes de la máquina, porque si yo no sé, por ejemplo, tengo un motorreductor
y tiene 80 dientes y resulta que este pico es el paso de dientes del motorreductor, pero a mí no me dieron la información de que ese equipo tenía este tipo de motorreductor, este pico para mí va a ser desconocido, entonces no lo voy a poder asimilar con nada. Y puede que acá sea la mayor vibración y sea que acá sea el causante de las vibraciones en la máquina. Entonces, si yo no conozco bien la máquina, no logro identificar de dónde proviene la falla y se me va a generar un problema que el analista de vibraciones se va a pasar por alto por desconocimiento de la misma máquina. Entonces, vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Acá está pues un ejemplo muy similar al que acabamos de ver, onda de dos componentes, donde nos da 10 Hz y 80 Hz. Entonces acá nos dicen que la velocidad de operación, que viene siendo el 1 por, sería 10 Hz, y aquí encontramos el paso de alas del ventilador. Entonces este es como un ejemplo muy tradicional para que entiendan la importancia de la transformada de Fourier y cómo él descompone las ondas, y que uno en la onda interpreta la severidad de la falla, pero en el espectro es donde logro identificar qué componente es el que me está generando la excitación o la vibración aumentada. Entonces acá tenemos la comparación entre una onda de tiempo y un espectro. Entonces este es el espectro que me gira, que me genera un equipo real de vibraciones donde yo logro ver este pico. Entonces este pico logramos ver que está a 70.128. Entonces ya con este valor, yo acá veo un pico que está muy aumentado ante los demás, entonces ya tengo que empezar a verificar con cada componente de la máquina este pico a qué pertenece. Y acá podría tener algo, pero entonces estamos pues como asimilando para que ustedes puedan entender. Entonces eso era lo que teníamos pues como preparado para el día de hoy. Hasta luego y muchas gracias.